Días con todos, ¿cómo les va? ¿Me escuchan? Bueno, vamos a empezar con el este. Está Sebastián Almeida. Buenos días, dije presente. José Luis Andrade. Presente y buenos días. Manuel Tarigona. Juan David Valareza. Presente, Inge. Stephanie Benítez. Javier Boada. Presente, Inge. Christopher Capella. Presente. Gustavo Cárdenas. Presente, Inge. Roger Chamorro. Laura Chiriboga. José Dávila. Sofía Donoso. Presente, hija. David Garzón. Presente. Bernardo Medina. Presente. Natasha Mejía. Presente, hija. Marco Molina. Presente. Paul Molina. Presente. Iván Paredes. Presente, Inge. Jessica Peñafiel. Presente, hija. Carlos Proaño. Presente. Jason Quimita. Presente. Luis Rojas. Presente. Shirley Ruiz. Presente. Juan Sebastián Ruiz. Presente. Daniela Vélez. Presente. Entonces, ¿cómo les fue con este ejercicio que tenían que hacer? ¿Qué me dices, Jason Kimbit? Bien, Inge. Sí, sí lo pude resolver. Lo que Cuéntame yo hice, entonces los pasos que hiciste, a ver. bueno, como inicialmente tengo un diámetro y tengo una altura, entonces primero empecé calculando el régimen de flujo donde saqué una relación que sería 0,5 para 2, que me da, dividido para 2, que me da 0,25. Con eso me dirigí a las gráficas que usted nos había dado, donde encontré la relación T sobre D, dándome, Relación T sobre D. exacto, T sobre D, dándome 0,88 Ya. como Y ya tengo 0,88, de ahí como ya tenía D, encuentro el T, que me da un valor de 1,76. Una vez que ya tenía el T, con la fórmula que es T es igual a D por el seno del ángulo sobre 2, puedo despejar el ángulo, encontrando un ángulo de 123,28 grados. ya. Luego, como usted ya nos había dado, el ángulo crítico para encontrar la altura crítica. Entonces el ángulo crítico era 257 grados 30 minutos. Ya tenía el D, ya lo conocía. Entonces con la relación DC es igual a D medios paréntesis 1 menos coseno del ángulo crítico sobre 2, encontré el DC dándome
una altura crítica de 1,62 metros. Pero también se debe considerar que las alcantarillas no trabajan para flujo crítico, entonces tocaba corroborar con el número de Froh. Perfecto. Primero tenía que encontrar la El altura número de nominal. Froh, el número de Froh todavía no lo encuentras, ¿no? No, ahorita recién lo voy a calcular para verificar en qué rango me encuentro. Estoy en flujo crítico, subcrítico. Ya. Eh, Pues para la ecuación del número de Froh, ¿recuerdan cuál era? el y sí que era el área sobre... Aquí la tenía. Era el área sobre a ver, déjame ver. Sí tenía esa fórmula aquí. Pero bueno, el y me da 1,75. Es el área sobre T, ¿no? El D. Es la profundidad hidráulica, se llama esto. Sí. ¿Cuánto daba esto? 1,75. Y el número de Froh, 0,48. Siguiendo la recomendación que tiene A que... ver, ¿cuánto te daba I sub H? O I sub N también se le conoce. 1,75. ¿De dónde viene esto? De área. ¿Cuánto era el área? Yo les metí la fórmula que sería pi4 sobre 2, 3,14. 3,14 dividido para 1,76 y me da 1,75. ¿El área te daba 3,14? Sí. Ya, 3,14. ¿Sobre cuánto? Sobre 1,76. ¿De dónde sacaste el 76? De acá arriba. Exacto, del T. Bueno, he cometido un error, me da 1,78. Escrito mal. El yen es 1,78. El resto me comprueba, los datos tienen igual. ¿Perdón? Comprueban si los datos también alguien más. El área me Sí, parece que podría generar un poquito de variación. Sí, Inge, el área es 3,14. ¿De dónde sale esta área? De pi cuartos diámetro cuadrado. Aquí tienen que determinar el área del agua, ¿sí? Esto es la profundidad hidráulica. La profundidad hidráulica busca hacer una relación entre el área mojada y el ancho de acá que le hemos denominado T. ¿Sí? Entonces no hay que usar el área completa, sino solo el área del agua. Entonces, ¿cuánto sería esta área del agua? Sí está claro por qué, ¿no? Tenemos que considerar que tengo flujo de agua. Esa área me quedó 0,61,4. Eso me suena mejor. 0,614 metros cuadrados. ¿Está claro para el resto? ¿Qué me dice? Recuerden que estamos analizando lo que pasa en la sección con agua, no en la sección vacía. Entonces, nuestra altura crítica sería igual a 0,614 sobre 1,76. ¿Cuánto nos da? 0,348, 0,35. 35 metros. ¿Sí? Entonces, ¿sí está claro para el resto esto? Dije una pregunta. En el área del agua, ahí el diámetro, el ángulo, ¿en qué tiene que ser metido en radianes o en grados? Radianes. ¿Mande? En radianes. Ay, sí. Sí, siempre que tengan un ángulo teta así, ya acá les he puesto, ¿no? También. Es importante siempre ocupar teta en radianes.
Sí, alguien que compruebe si es que tiene dudas. Para ver si seguimos. Inge, pero yo en la fórmula, por ejemplo, del área del agua, el primer ángulo le tomé en radianes y el segundo en grados. ¿Estaría bien o estaría mal? Sí, depende de cómo esté configurada tu calculadora. O sea, porque la calculadora está en grados. Claro, para el seno te lo va a tomar así, pero el ángulo de acá tendrías ahí que tomarlo en radianes, ¿no? Porque ya queda como un valor fijo. ¿Está claro? Sí, Inge. Sí. ¿Ya comprobaron? Sí. Listo. Entonces después, ahí sí, ¿qué pasa con el número de flujo? Que va a cambiar bastante, ¿no? Da como resultado 1.08 mayor a 1, flujo crítico. A ver, pongámosle detallado. ¿Cuánto sería? Sería 2 sobre raíz de 9,81 por 0,35. Raíz de 9.81 por 0.35. ¿Y esto nos da cuánto? 1.08. 1.08. Y esto es flujo supercrítico, ¿no es cierto? ¿Sí me sigue? Inge. Perfecto. Pues ahí estamos todos, sí están al tanto del error que estábamos teniendo antes. No se olviden, están determinando flujo de agua. En esencia, esta profundidad crítica viene a ser algo similar ¿a qué? Al área mojada. Perímetro mojado. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Área mojada sobre el perímetro mojado nos da igual al radio hidráulico. Entonces, en esencia, nosotros de aquí estamos sacando algo similar, como ven, un área mojada, que es del 0,61 sobre un ancho. ¿Sí? Entonces, lo que estamos nosotros aquí sacando es una relación similar que se utiliza para solamente tuberías circulares. Entonces, si me siguen todos, ¿está ahí? Entonces, su compañero se fue por el lado también de la zona crítica. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué me dices, Iván Paredes? A ver, yo, por ejemplo, ahorita le apliqué la fórmula que nos dio del caudal crítico para sacar la velocidad crítica, la grandota, justo la que está en pantalla. Entonces, pero ahorita, ajá. Entonces ingresé aquí con la gravedad, el diámetro de los 2 metros y el ángulo Inge es lo que estoy todavía como que con dudas porque yo saqué un ángulo de 120 grados, pero dice ahí determinar un ángulo crítico. Entonces ahí me confundí porque haciendo el proceso con los 120 grados en radianes y la fórmula que está ahí me salió un caudal de 1.14 metros cúbicos por segundo. A ver, pero de acá podemos sacar el caudal, ¿no es cierto? El caudal va a ser igual, ¿cuál era la velocidad? 2 metros por segundo. Perfecto, y por el área que era 0.614. 64 y el caudal nos da. Nos da 1.23. Pues por segundo.
Y a esto le podemos igualar, ¿no es cierto? En la raíz de la gravedad, 9.81, por el diámetro que era 2, ¿no es cierto? A las 5 medios, por el ángulo, esto como phi, menos c phi, todo elevado a la 3 medios, sobre 16 por la raíz de 2 por el seno de phi sobre 2 elevado a la 1 medio. ¿Sí? Y aquí puedo sacar el ángulo, ¿no es cierto? ¿Cuánto me desean? Inge, pero ese ángulo le tendrá que ingresar en radianes, ¿verdad? O sea, como incógnita. Ajá, vale, tendría que ingresarle en radianes, exacto. Por eso les decía tener en cuenta que hay que trabajar en radianes. Pueden a veces buscar radianes y grados con sus compañeros, sí, pero en este caso ya se vuelve más complicado. Un ratito, Inge, que ahorita está pensando la calculadora. Sí, no se me olviden por si acaso, ¿no? Hay a veces que me dan ciertas dudas. Esta ecuación es para flujo crítico. Por eso este phi de aquí es el phi crítico. ¿Sí? Un par de diapositivas adelante pueden encontrar eso. O sea, dije que ahí no deberíamos utilizar el phi que sacamos antes. No, porque eso no es crítico. ¿Sí? Entonces va a dar un resultado diferente. Por eso trabajamos aquí en función del caudal y determino las características o condiciones críticas. Y con el ángulo crítico, yo puedo ya determinar la altura crítica de sub C. Ya, dije, O sea, ahí estaba confundido. Vale la pena repasar eso. Inge, me salió un ángulo de 0,15, pero no sé en qué estará este ángulo. Porque solo lo metí con la función de resolver ecuación en la calculadora. Entonces, 0,15, pero no sé en qué estará esto. 0,15, no creo. Debería darte un poco más. Es que poner que toda la calculadora trabaja en radial. Esa es la parte Ya un le pongo poquito más más. complicada. Yo le pongo, a ver. Inge, ya se murió mi calculadora. Se quedó pensando. ¿Alguien le resolvió? Esa es la parte que se demora un poco. Para darles una guía debería estar alrededor de... A mí me da 79,72 grados, sí.
2.13 radianes debería ser en grados. ¿No? Es que en grados, ¿cómo te Sí, sale? Inge, salen radianes 2.13. Sí, el resto ahí sí busque como puse, porque no creo que les podría dar en grados, porque como, a menos de que le pongan transformación de grados a radianes en vez de este ángulo de aquí. Claro, ahí podría trabajar en grados. Sí. Alguien más por si acaso que tenga un dato diferente. ¿Sí o no? ¿Ya le salió alguien más? Ya a mi cálculo la voy enterrando, Inge, porque ya se murió, no volvió de lo de que está Sí, Inge, calculando. sí, sí da eso, sí da 2,13 radianes. Ya. Entonces, con esto ya puedo calcular el D crítico, o sea, la profundidad crítica, que sería diámetro sobre 2 por 1 menos el coseno de 2.13 radianes sobre 2. ¿Cuánto me da? Eso me da 0.515, Inge. 5 metros, sí, comprobamos. Sí, sí, da eso. Después, ¿qué más necesitamos? ¿Qué nos tocaría hacer? Tú me dices tú mismo. ¿Mm? Y va. A ver, es que ahorita ya tenemos el caudal, pero eso todavía no le cacho, Inge, porque nos está pidiendo el problema de la velocidad crítica. Ajá. Entonces necesitamos determinar velocidad crítica, porque ya tengo profundidad crítica. Entonces, ¿podemos ingresar con esa Tengo, profundidad crítica para sacar el área otra vez o no? pues, les pongo una solución. ¿Cómo determino la velocidad crítica? Pues caudal sobre área crítica, ¿no es cierto? Entonces tengo el caudal, sí. Tengo el diámetro, sí. Y trabajo con el phi crítico, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto sería el área crítica? Pongamos que por si acaso tengo el 9 sobre 8 por 2.13 menos el 3.13. Eso me dio 0.64 metros sobre segundo. No, el área, Ah, perdón, metros cuadrados. 0.64. Sí. Perfecto. Entonces, la velocidad sería ¿cuánto es el caudal? Y ahí sí la velocidad tendría 1.92 metros por segundo. Ahora sí. Ya, el caudal 0.61 era.
¿o no? No, ese era 1.23, Inge. .23 sobre... Ahí sí sería los 0.64. Y eso sale 1.92 metros por segundo. Ahí sí ya tengo la velocidad crítica, ¿no es cierto? ¿Sí está claro ahí? Sí, Inge, gracias. Entonces el resto estamos todos claros ya haciendo estos cambios. ¿Qué me dice el resto? Raúl Molina, ¿sí está claro ahí? Sí, Inge, un poco confundido con que había que trabajar en radianes. Eso sí les digo, hagan algún ejercicio y para que vayan viendo cómo manejar la calculadora, porque sí, yo sé que a ratos es confuso. Entonces, vale la pena que practiquen un poco, porque eso, los radianes, yo estoy seguro que no los manejan desde hace un tiempo. Entonces, ahora sí continuemos ya con algo más de materia. Vamos a pasar lo que son las redes de alcantarillado sanitario. Entonces, en esencia, aquí tenemos un ejemplo clarito, ¿no es cierto? ¿Qué piensan? ¿Este conducto es un conducto de alcantarillado sanitario pequeño, mediano o grande? Pequeño. ¿Pequeño? Pequeño, ¿no es cierto? Sería probablemente para una zona residencial, donde no va a esperarse demasiado flujo, ¿sí? ¿Qué piensan de la profundidad a la que está colocado? Será unos 2 metros. Sería la correcta más o menos. Probablemente está más, ¿no? Miren, que una persona mide más o menos unos 60 tal vez. Aquí probablemente haya casi un metro más, estaríamos hablando alrededor de los 50, los 60. Sí, profundidad típica para lo que es alcantarillado. No estamos en una zona pequeña. Ten en cuenta que hay que respetar nuevamente estas profundidades porque luego tenemos casas que no pueden acometerse. Y eso genera una problemática porque les toca hacer pozo séptico. Y eso pasa en muchas zonas. Hay varias zonas en Tumbaco, en Los Chillos, en donde como tenemos sistemas profundos, no muy profundos, lo he dicho, y son zonas más bajas, entonces se vuelve difícil acometerse. Recientemente, hace unos cuantos meses, por ejemplo, veíamos un sistema en donde teníamos aquí la vía, aquí teníamos el ingreso y esto era un conjunto típico en Tumbaco, un terreno que lo dividieron en parcelas y tenían, me parece que eran 4 acá, el quinto por acá y el sexto por acá. Entonces estábamos viendo la profundidad aquí del alcantarillado era de más o menos 2 metros 60, 2 metros 70. Esta distancia correspondía más o menos a 55 metros. Y obviamente estos de aquí no tenían problema, pero en esta zona de acá tenían una pequeña caja de revisión aquí, en la cual se esperaba que estos dos terrenos lo utilicen. Estos dos terrenos estaban todavía en planificación para construir vivienda. Entonces, en estos 55 metros, normalmente se recomienda un 2%, estaríamos hablando
de 1,10 m de pendiente que se le dé acá. Pero esta caja de aquí tenía una profundidad similar a unos 50 centímetros. Entonces ya tenemos 260 menos 50, ¿sí? Menos 40, vamos hasta la parte superior del tubo, y menos 1,10 me quedaría solo 1,10 m. Sí, 1,10 m. Entonces, ¿qué pasaba? Viéndolo en planta, esto generaba algo más o menos así. Y aquí estaba la vía. Entonces, ¿qué pasa? Esta parcela, respecto a la vía, ya tenía un desnivel de más o menos 1 metro. Entonces, en esencia, teníamos un juego de 10 centímetros. ¿Creen ustedes que podríamos mandar el alcantarillado por ahí? No. ¿Por qué no? Porque se necesita el mínimo el 2% de la 2%, el 2% estaba aquí. O sea, ya está el 2% y ya están los 50 centímetros de la primera caja, 1,60. Yo tenía 1 metro de juego, 1,10 m de juego, perdón. Sí, porque descontamos solo 40 porque la caja va así, ¿no? Entonces venía el tubo de 2 pulgadas, entonces yo tengo aquí 40 centímetros. Ya yéndonos al máximo absoluto. Entonces, tengo 1,10 m para jugar. Pero de ese 1,10 m yo estoy perdiendo 1 metro acá por la diferencia de niveles. Entonces tengo 10 centímetros para jugar. ¿Creen que puedo ponerlo o no puedo ponerlo? Estaban en esa disyuntiva en este proyecto. Que diciendo los números, la pendiente da 1,10 m y la primera caja tiene 50 centímetros. Entonces, eso más el desnivel me da justo en teoría, ¿no? Podríamos decir hasta con un juego de 10 centímetros. ¿Pero qué creen ustedes? ¿Va o no va? Muy poca altura para larga longitud. Poca altura, ¿pero por qué? Porque respecto a los 55 metros que tiene que ir la tubería, es poco. Es casi ir plana la tubería. No va plana porque aquí está el 2%, o sea, ya respetando el 2%. Pero en esencia, no va. ¿Por qué no va? Porque yo necesito colocar cajas de revisión. Normalmente la recomendación es hacer casa cada 12 metros. Entonces yo necesitaría aquí 1, 2, 3, probablemente una K4. Entonces ahí tendría 12, 24, 36, 48, más o menos los 50 metros, diciendo que esta no esté pegadita acá. ¿Qué pasa entonces cuando llega un conducto a una caja de revisión? Llega el conducto, la caja de revisión no puede tener la misma base, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay riesgo de que se empiece a inundar este tubo, entonces siempre hay que colocarlo más abajo, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta estos desfases, que si normalmente hablamos de un tubo de 4 pulgadas, esto van a ser 10 centímetros. Entonces yo tengo 10 aquí. Normalmente la recomendación es dejar por lo menos 5 centímetros de aquí, ¿sí? Y acá tengo 10 más. Entonces, ¿sí ven? O sea, acá tengo 10. Entonces del filo de acá yo tengo que bajarme 15 centímetros más. Entonces, por esta caja tendría 15, por esta de acá 15 más 30, y 30 más son 60 centímetros. Entonces, por eso no cumplía el sistema. Entonces, ¿qué era lo que tenía que hacer? Hacerlo este pozo más profundo
o a este de acá más profundo viendo niveles y colocar aquí una bomba para llevar el agua hasta acá y poder generar el transporte. Pero una bomba, como les dije, normalmente está alrededor de $1,200 un HP de bomba sanitaria. Pero no puedes poner una porque si se daña se colapsa el sistema, entonces por lo menos dos. Entonces ya le incrementa bastante el costo, ¿no? Para un sistema, para una urbanización pequeñita. Entonces ahí, aparte hay que considerar que este primer pozo debería ser profundo, este segundo también, y estos dos ya no tanto. Entonces se vuelve bastante complejo. Esto es simplemente como datos que suceden. Si está claro lo que les mencioné. Sí. Sí. Eso les digo porque a veces ustedes dicen, bueno, tengo 2 metros de desnivel y necesito 1,50 m, estamos perfectos. Pues muchas veces nos olvidamos de las diferencias de niveles que hay que tener en cuenta, especialmente para las cargas de reducción. Entonces, ahora sí, para el alcantarillado sanitario, como objetivo de un buen diseño decimos que el sistema debe ser capaz de soportar el caudal de diseño. Obviamente, lo más básico, ¿no es cierto? Debemos evitar el taponamiento de la tubería, importantísimo, ¿no es cierto? Porque los sólidos suspendidos no deben sedimentarse. Si hay acumulación de sólidos, esto puede generar taponamiento. Y otra cosa que suele pasar es que, y créanme que es bien común, se rompe la tubería, una pequeña rajadura, y entran raíces de las plantas a la tubería. Tienen material orgánico ahí, entonces se empieza a llenar de raíces y en muchos casos se produce el taponamiento por parte de las raíces. ¿Creen que es fácil darse cuenta de que un conducto de alcantarillado está roto? No, y creo que No. no fue así. Es bien complicado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no tienen un parámetro que les diga no está llegando suficiente agua. Entonces, es algo súper común que en nuestro medio no se le dé mantenimiento a los alcantarillados sanitarios. Entonces, ¿qué pasa si no se le da mantenimiento? ¿Qué me dice? Probablemente la mayoría de alcantarillados tiene fallas o desperfectos y eso provoca que no haya un real control acerca de qué está pasando. ¿Cuál puede ser el problema de que esté rajada o rota una tubería de alcantarillado sanitario? Contamina el suelo. Contaminación del suelo, perfecto. ¿Qué más? También, o sea, si es que hay fuga, al menos de líquido, puede haber variación en las características propias del suelo. Puede haber variación en las características propias del suelo, sí. Puede generar un incremento de material orgánico también. Puede generar un incremento de humedad en el suelo también. Y por otro lado, algo que es peligroso es, primero, que se produzca una contaminación del flujo subsuperficial o flujo subterráneo. En muchos casos tenemos que el flujo subterráneo, el flujo subsuperficial, sirven como elementos que recargan el flujo superficial, o sea, van a los ríos. Entonces, si estamos mandando agua contaminada allá, en nuestro medio no va a ser mucho lío, porque si ponen a ver, todo el mundo produce las descargas de los ríos. Pero en medios que hay más control, sí se vuelve ya un problema. Y por otro lado, también si es que por algún acaso, que también es común, se producen fugas en la tubería de agua potable, esta contaminación del suelo podría llegar a contaminar el agua potable y ahí sí se podría generar un problema sanitario ya generalizado. ¿Sí está claro? Sí. Y eso es lo que nos motiva a colocar las tuberías de agua lejos de las tuberías sanitarias.
Por otro lado, también nos dice que debemos evitar que en la tubería se acumule el ácido sulfúrico, ya que este material puede corroer y puede generar un colapso. Es algo bastante común que se produzca especialmente en tuberías de hormigón. A veces le llaman de cemento, pero eso es de hormigón. Una especie de corrosión en la parte alta. ¿Por qué? Porque empiezan a desprenderse gases, entre estos del ácido sulfúrico, y se empieza a generar una especie de pasta acá arriba, y esto facilita su colapso. Entonces es un problema especialmente cuando hay una inundación y se llena el conducto. La mayoría de veces se lo va llevando con todo. Como consideraciones para un sistema, nosotros tenemos como una base que la tubería siga el alineamiento que maneja la calle. La salida debe estar en la cota más baja. La gradiente de la tubería va a depender de la pendiente de la calle. Esto es importante. ¿Qué creen que pasa en nuestro medio con esto? ¿Qué me dices, Juan Ruiz? Pues guarda cierta lógica porque tiene que coincidir tanto la cometida como toda la, ¿cómo se dice? La captación de aguas sanitarias que va por toda, bueno, por lo general la captación de aguas de agua, perdón, que no sé hablar, que la captación de aguas sanitarias va siguiendo los ejes de las calles. ¿Perfecto? Ya, ¿y qué pasaría, por ejemplo, si nos vamos a San Juan? ¿Qué sucede ahí con las pendientes de las vías? Son bastante altas las pendientes. Perfecto, ¿y qué pasaría ahí con nuestra pendiente del alcantarillado? Tendríamos un flujo más grave, más crítico. Tendríamos un flujo con mucha mayor velocidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿eso podría volverse un problema, crees tú, sí o no? Sí, sobre todo ¿Por en qué? torno a aguas sanitarias. ¿Qué pasa cuando hay demasiada velocidad? ¿Qué dijimos ayer? Ah, el viernes, perdón. El jueves. Mayor desgaste de la tubería, De haber mayor. desgaste, sí. Y también puede producirse sedimentación porque el agua empieza a saltar las partículas porque el agua va con demasiada velocidad. Se empieza a producir saltos y eso puede generar acumulación de sedimentos. Entonces hay que tener cuidado de que eso no suceda. Los materiales que se suelen utilizar es PVC, hormigón simple o hormigón armado. Obviamente lo mejor va a ser el hormigón armado, pero es mucho más caro, ¿sí o no? Entonces lo vuelve difícil de usar. Lo más común suele ser PVC. Ya en la actualidad se trata de no utilizar el hormigón simple por el hecho de que pues, se produce ese efecto sobre la parte superior debido a la presencia de los gases. Entonces eso ha generado varios problemas, no inmediatamente, pero sí después de unos 10, 12 años de uso. Entonces hay que tener eso en cuenta. Y por otro lado, se debe determinar la longitud de los tramos que nosotros tenemos y generar una identificación, ¿sí? Con nombres, también el número de pozos y cuáles son las cotas de cada parte del sistema. Entonces, esta de aquí es una organización básica. La localización de los codos de los colectores que nos recomienda o que nos exige el código, más bien valdría la pena decir, es que la red sanitaria va a diseñarse de tal forma que todas las tuberías pasen por debajo de las de agua potable, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que si esta es la calle, la de agua potable está por aquí, la del alcantarillado va a estar más abajo. Por lo menos una altura libre proyectada de 30 centímetros, ¿sí? Cuando son paralelas y de 20 cuando se crucen. No sé si es que por aquí hay un cruce, por lo menos 20 centímetros libres.
nos dice, las tuberías de la red sanitaria se colocarán en el lado opuesto de la calzada al que esté instalado el agua potable. ¿Sí? Al lado opuesto, cuando hablamos de un alcantarillado solamente sanitario. Generalmente al sur y al oeste en el cruce de los ejes. Entonces, ya si nos vamos, ustedes deben saber, ¿no es cierto?, que la conformación urbanística antigua nos motivaba a hacer vías en sentido norte-sur y vías en sentido este-oeste. Ya en ciudades más modernas esto ya no se cumple a rajatabla. Hay ciudades que crecen de forma circular, hay ciudades que crecen en forma diagonal, pero antes la configuración típica era norte-sur, este-oeste. Ustedes se van al centro de Quito y está clarísimo cómo tenemos vías de norte a sur y vías de este a oeste. Entonces nos dice que en esos casos nosotros al sur colocamos el sanitario y al oeste también el cruce del sanitario. ¿Sí está claro esto? ¿Qué me dices, Jason, que invita? ¿Está claro o no está claro? Sí, sí está claro. Y después nos dice que las tuberías de la red pluvial, estamos hablando de un alcantarillado separado, obviamente, irán en el centro de la calzada. ¿Qué significa esto? Que nosotros aquí vamos a tener nuestras tuberías de agua lluvia, que actualmente esta es la recomendación. Ya hablamos por qué, ¿no es cierto? Esta es la mejor recomendación que podemos generar nosotros, que no se produzca un alcantarillado combinado. Entonces, en esencia, aquí tenemos nosotros, ¿no es cierto? Agua potable, este conducto de aquí. Agua residual al otro lado de la calzada. ¿Sí? Y nos dice el agua pluvial en la mitad. Entonces no se olviden, esta es la configuración básica. Y decíamos, no se olviden, en el lado sur y en el lado oeste del cruce de los ejes. Entonces en este caso tenemos el lado oeste, ¿sí? El norte está acá, y lado sur de aquí. ¿Sí está ahí más claro para todos? Dije, a mí no me quedó tan claro. A ver, explícame entonces qué parte. Dije, o sea, en la ubicación del agua residual, cuando se refiere al sur, es, o sea, en este sentido se le pone en esta parte de acá abajo. Pues eso no lo entendí. O sea, ¿cuál sería qué pasaría si es que Mire, va? aquí está un cruce, ¿no es cierto? Ajá. Entonces tenemos agua residual de este cruce al sur, diciendo que este es el norte. Y normalmente en el lado oeste, agua residual. Ah, ya se refiere a los cruces de... Exacto. ya entendí. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un cruce. Tengo lado oeste y lado sur. El agua potable la tengo al lado norte, en este caso de acá, y al lado este, en este caso de acá. ¿Sí? Entonces, de esa forma nosotros decimos ya, o generamos una organización de tal forma que yo pueda dividir por lados, y si ustedes van y se paran aquí en la calle, ¿no es cierto? Ven dónde está el norte y van a decir, ah, bueno, entonces en el lado norte de esta calle tengo mi tubería de agua potable, en el lado sur tengo mi tubería de aguas servidas. ¿Sí está claro ahí? Sí, dije muchas gracias. Esto basado en que, como les digo, las configuraciones de nuestras ciudades son de norte a sur. Entonces es mucho más fácil. Ustedes ven las vías principales van de norte a sur. ¿Cuáles son las principales de Quito? La 10 de agosto, la Amazonas, la 6 de diciembre, la Eloy Alfaro. En sus tramos principales van de norte a sur mayoritariamente. Y si ustedes se van al centro de Quito, la García Moreno, la Guayaquil están en sentido norte-sur. De esa forma ya se genera una organización en función del criterio con el que se concibieron estas ciudades. Bueno, ahorita son las 10, podemos unos cuantos minutos. Ok.
Listo, entonces continuamos. ¿Me siguen? Sí. Entonces continuamos con las bases de diseño. Nos dice aquí, primero, que el periodo de diseño va a ser de 20 a 30 años, 25 a 30 años, perdón. Esto es lo más común, son periodos bastante típicos. Pero hay que tener en cuenta que esto no significa que después de 25 años me vuelvo a preocupar. Es importante el mantenimiento. Y les digo esto porque la mayoría de problemas que ha habido aquí en el Ecuador es porque colapsan las alcantarillas, porque me olvidé, no hay un plan. Ustedes se ponen a analizar, no hay un plan de mantenimiento bien definido para lo que es alcantarillas. Sí hay un plan de mantenimiento para los sumideros, pero ya a largo plazo, ¿cuándo nos preocupamos por arreglar los colectores, las alcantarillas? Cuando ya están colapsando. Entonces no hay esa previsión. Y aquí en el Ecuador yo diría que es uno de los principales problemas. Nos dice también que la previsión que hagamos nosotros para la población, nosotros debemos hacerla utilizando la información de los censos. Entonces, normalmente necesitamos por lo menos 3 censos y la recomendación es que sean con iguales periodos. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que nosotros hacemos los censos normalmente cada 10 años, cosa que no pasa aquí en Ecuador. ¿No es cierto? Y al fin íbamos a tener algo de regularidad en los censos, porque este año nos tocaba censo, no sé si ustedes sabían, pero por toda la situación no se lo llevó a cabo. Pues nuevamente vamos a tener diferencias de 11 años en vez de 10 años. Entonces esto ha sido un problema a lo largo de la historia del Ecuador, porque, déjenme ver si tengo aquí a la mano la información. Sí, en el Ecuador tuvimos un censo en 1926 y después saltamos al 1950, de donde ya se empezó a tratar de generar una estabilización. En 1950 se buscó que ya en Ecuador haya cada 10 años censos, porque esa es la recomendación y es lo que se hace a nivel mundial. Hay países que a veces por tener más información lo hacen hasta cada 5 años. La recomendación es cada 10 años para tener una buena proyección. ¿Pero qué pasó en Ecuador? Se hizo en el 50 y después se pasó al 62. Entonces ya no fueron 10 años. Se pasó al 74, ya no fueron 10 años. Se pasó al 82, tampoco fueron 10 años. Se pasó al 90 ya. En el 90 se trató de regular esto, tampoco fueron 10 años, pero se trató de regular. Y de repente en el 2000 nos cayó toda la crisis y no se hizo censo y se pasó el censo al 2001. Entonces, tampoco se tuvo un censo de 10 años. Después del 2001 se hizo en el 2010. En el 2010 dijeron ya, se pone punto final y se vuelve a manejar los censos cada 10 años, ahora sí. Ahora estamos 2020, no se hizo censo y va a ser 2021. Entonces, esto genera un problema en lo que es proyecciones porque no hay información bien organizada por parte del gobierno ecuatoriano. Entonces, tengan en cuenta, nos tocará esperar 10 años más, no, 20 años más para ver si ya tenemos información válida, porque la idea es que sea en el 2021 y después en el 2030 y esperar que en el 2040 se pueda cumplir y tener cierta regularidad en información. Si me siguen con esto, esto es algo bastante crítico, es un poco triste porque no nos hemos podido organizar nunca para hacer un censo cuando debería ser. Entonces, situaciones que pasan en este país. También nos dice que se va a zonificar la ciudad en áreas tributarias en base a la topografía en la cual nosotros consideremos aspectos urbanísticos que estén definidos en el plan regulador. Esto es el plan de la ciudad, ¿no es cierto? Los usos del suelo que se generen, ya sean comerciales, residenciales, industriales, institucionales o públicos, y qué zonas se prevé que se desarrollen a futuro. No es lo mismo
Si, por ejemplo, tenemos un terreno gigantesco, les voy a poner un caso que es bastante complejo aquí en Quito. Se ubican ustedes los dos redondeles del escalón al Ulicí, en la ruta viva. Sí. Ahorita, ustedes yendo hacia el aeropuerto, a la derecha tienen unos terrenos gigantes. Esos terrenos son de un grupo empresarial que desde hace como 30 años han venido queriendo generar urbanización ahí. Entonces, tienen una zona de varias hectáreas, bastantes hectáreas, yo diría más de 20 hectáreas ahí, que ahorita es un terreno baldío. Y están tratando, y parece que deben haber logrado algún tipo de negociación para que les permitan urbanizar esos terrenos. Entonces, ¿creen ustedes que va a estar lista esa zona para generar 20 hectáreas de zonas urbanizadas? Probablemente no, ¿no es cierto? Entonces, la planificación tiene que estar de la mano con este tipo de desarrollos urbanos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Entonces, en cuanto al caudal de diseño, nosotros tenemos que las aguas residuales que van a ser evacuadas por el alcantarillado sanitario deben estar constituidas por aguas residuales domésticas, las que salen de las casas, aguas residuales industriales pretratadas, ojo, esto es importantísimo. Aquí se exige en el Ecuador que se genere un pretratamiento y en algunos casos un tratamiento total, ¿sí? Considerando todas las industrias. No se cumple al 100%, ustedes van a las industrias que son medianas, en muchos casos no lo cumplen y eso puede ser un problema. La contribución por infiltración, esto es el ingreso de agua, y con las conexiones clandestinas, que esto también es bastante común. Entonces, para el caudal de diseño, nosotros debemos evaluar todos estos componentes del sistema. Tenemos, por otro lado, ya el desarrollo del caudal de aguas servidas. Nosotros tenemos la determinación de cuál es el caudal medio diario de aguas residuales domésticas. Algo similar a lo que pasaba con agua potable. Entonces, el caudal medio diario de aguas residuales domésticas se va a calcular para el principio y para el final del periodo de diseño. ¿Por qué creen para el principio y para el final? Para poder diseñar. ¿Diseñar qué? La tubería del alcantarillado. Por eso se hace con la final. Exacto. Para el diseño de la geometría o el dimensionamiento, ¿no es cierto? El final del periodo de diseño. Perfecto. ¿Y para qué? Para el principio. ¿Para qué creen? ¿Qué me dice Laura Chiriboga? ¿Qué crees? Laura, En verdad no sé, Inge. ¿pero qué se te ocurre? No sé. ¿Pero qué me dices? ¿Qué idea tienes? Podría ser para tener un control del incremento o variación de ese caudal. O una estimación. Para tener una estimación, sí, de qué pasa con este caudal, ¿no es cierto? ¿Y por qué nos puede interesar qué pasa con este caudal? El tema de la geometría de la tubería de diseño. La geometría la manda el periodo final, ¿no? Porque en el periodo final vamos a tener caudal más grande. Una proyección, Inge.
la velocidad, ¿no es cierto? Ver si esta velocidad es suficiente para generar la evacuación de los sólidos suspendidos y de los sedimentos que se van acumulando. ¿Está claro eso? Sí. Ya. Entonces, el caudal va a ser un producto de la población que aporta y de las dotaciones de agua que corresponden tanto al inicio como al final del periodo de diseño. Entonces, ahí no hay ningún problema. Afectado esto por un coeficiente de retorno. Coeficiente de retorno es una razón de cuánta agua termina siendo con agua servida. Entonces, tenemos que el caudal medio diario va a ser igual al área que aporta un tramo específico por el caudal unitario de agua potable multiplicado por este factor de retorno. Entonces, en esencia, ¿qué hago yo? Digo, la gente consume, por decir, 160 litros por habitante por día y determino un factor de retorno. ¿Qué es lo que identifica o qué señala este factor de retorno? ¿Cuánta agua de la que toma la gente, consume la gente, utiliza la gente, termina en el alcantarilla? Entonces nos dice que el factor de retorno es entre el 70 y el 80%. ¿Por qué? Porque no toda el agua consumida va al alcantarillado. Una parte del agua se utiliza para riego de jardines, otra parte del agua se utiliza para lavar los carros o para cualquier otro tipo de actividad que tenga la gente. Entonces no va el 100% del agua, sino solo entre el 70 y 80%. ¿Sí está claro esto? Sí. Entonces es importantísimo tener en cuenta este dato. Entonces, para determinar esta A sub I, ¿no es cierto? No se olviden, esta A sub I es el área de aporte de cada tramo y normalmente se les determina como H sub A. Y aquí nos dice que se recomienda utilizar el método de la bisectriz. Entonces, para determinar esta área, obviamente tenemos varios métodos en donde vamos a ver los dos principales. Tenemos el de la bisectriz, ¿sí? En donde lo que hacemos nosotros es suponer que los flujos van hacia la derecha y hacia abajo, ¿sí? Entonces, ¿cómo es esto? Tengo una red, supongo que todos los flujos van hacia la derecha y hacia abajo. Para que lo vean aquí. Y después, el caudal de cada nudo requerido va a estar constituido por las áreas que estén tanto a la izquierda y arriba del nudo. ¿Sí? Entonces aquí está el ejemplo. Este es mi nudo. Entonces me voy. Las áreas que estén a la izquierda y arriba. Área a la izquierda y área arriba. Entonces, ¿cómo funciona este método? De una manera similar a la que funciona la distribución de cargas en una losa, ¿no es cierto? Entonces tienen una losa en dos direcciones, cogen, tienen aquí un vano. Entonces ese vano lo dividen por bisectrices. Entonces tengo aquí ángulos a 45 grados. Entonces formo este triángulo de acá. Y después me quedan dos trapecios a los lados. ¿Sí? ¿Sí me siguen con esto? Tal cual como hacen en distribución de cargas en losas, ¿no? Cuando tienen dos direcciones. ¿Qué me dice Sebastián? ¿Sí está Sebastián Almeida? ¿Sí está claro? Sí, sí. Ya. Y siempre puede repetir esa parte, por favor. ¿Qué parte? Siempre va a ser los que estén a la derecha y hacia abajo. No, a la derecha y hacia abajo asumimos que es la dirección de caudales para este método. ¿Sí o no?
Ujú, y tomamos la distribución de los que estén a la izquierda y arriba. Exacto, este es el nudo. Entonces yo me voy al nudo y veo cuáles son las áreas aportantes, que en este caso serían estas dos que están aquí subrayadas, ¿no es cierto? Y veo que este caudal va hacia el nudo, entonces ya tengo ese caudal. Me voy acá arriba y tengo dos trapecios y tengo que este es el nudo y este caudal viene hacia acá. Entonces de esta forma yo ya sé cuáles son los caudales que aportan este nudo en este nudo. ¿Sí está claro ahí? Sí, sí, sí. Entonces es bastante fácil, tal cual como ustedes deben hacer en hormigones 2 probablemente. Y por otro lado hay el método de la mediatriz, que es un poco más básico, no es tan utilizado. En esencia nosotros dividimos al área en cuatro partes iguales, ¿sí? Y el caudal del nudo requerido va a estar constituido por la suma de todas las áreas que estén a la izquierda, derecha, arriba y abajo, ¿sí? Del nudo, obviamente con los caudales que llegan al nudo. Entonces, en esencia, yo divido esto en cuatro partes y para este nudo voy a tener todas las secciones que estén colindando con el mismo como sus aportantes. ¿Sí está clara la diferencia? No mucho, dije, disculpe. ¿Qué duda tienes? La principal diferencia es en torno al área que engloban cada método. Al área, pero aquí está en este método nos dice el área que está arriba, abajo, izquierda, abajo, derecha. En esencia, todas las áreas que colindan con este nudo. Todas aportan a este nudo. ¿Sí? Mientras que en el caso anterior, vamos a generar una división en función de un ángulo de 45 grados. ¿Cuál es tu duda? A ver, explícame un poquito más. No, ya ahorita ya la entendí. Sí. ¿Sí? Entonces, la forma más fácil o el método más utilizado es el de la bisectriz, ¿sí? Y nuevamente es la recomendación utilizar, que es bastante simple. Ahora, ¿qué pasa con... bueno, continuamos con el caudal medio diario. Nos dice que para determinar el desecho industrial, el caudal que se forma por el desecho industrial, nosotros vamos a tener en cuenta el sistema de abastecimiento de agua y el régimen de trabajo de la industria. O sea, cómo llega el agua a la industria, de dónde llega esa agua. ¿Por qué creen que esto es importante? ¿Qué me Porque en dices? función de eso, Inge, va a ser cuánto se va a generar de agua servida, o sea, lo que entra, lo que sale. Por un lado, sí. Pero ¿por qué no sirve el sistema de abastecimiento? O sea, ¿cómo se abastece de agua la industria? O sea, algunas industrias incluso tienen sus propias plantas en función de qué es lo que ellos necesitan, Exacto, hacen sus tienen plantas, captaciones. perfecto. Y en muchos casos, cuando son consumidores grandes, estos consumidores piden permiso para tomar agua directamente del río. En muchos casos también tienen pozos para obtener su flujo de agua, para no depender de la red de agua potable. Entonces, en ese caso también nos interesa saber qué agua toma, cómo le tratan a esa agua, ¿sí? ¿Qué régimen de trabajo tienen? O sea, cuántas horas de trabajo tienen al día. De esa forma nosotros vamos a poder tener claro cómo son las descargas de agua. ¿Qué pasa si nos dice, sí, se consumen 10 metros cúbicos de agua y se retornan 7 metros cúbicos de agua por día? Pero de repente todo ese retorno se genera en un periodo de una hora. Eso va a generar un incremento dramático de el caudal o del flujo que va en esa hora. ¿Sí me siguen con ese comentario? ¿Qué me dice? Sí.
Sí. Ya. Y lo mismo si es que hay tratamiento. En esencia es una obligación, es un requerimiento que haya tratamiento. En algunos casos no se cumple, pero hay que tener eso en cuenta. Bueno, cuando tenemos parques o sectores específicos industriales, aquí en Quito hay algunos, ¿no es cierto? Tenemos uno en Calderón, tenemos uno por el Parque 2, tenemos otro por Amaguaña, tenemos otro por el sur. Entonces, ahí se tiene que generar un análisis bastante estricto de qué es lo que pasa, qué procesos usan, ¿sí? Y qué cantidades de agua se van a generar. Entonces, tengan en cuenta, todos deben haber ido por ejemplo, el Parque Industrial de Poramaguaña tiene una gran cantidad de industria, entonces ya está esa industria establecida ahí. Entonces, normalmente ya no se generan problemas en ese caso. Pero si nos vamos al Parque Industrial del Sur, para el cual algunas empresas todavía recién se están mudando allá, no tenemos claro cuál va a ser la descarga de agua. Entonces hay que tener mucho cuidado en qué se hace y que no se produzca el facilismo de simplemente descargar eso a la quebrada. Entonces son sistemas, son situaciones de dicho que hay que controlarlas, hay que preverlas, ¿sí? Y obviamente tenemos clarísimo una mala prevención de lo que podía pasar en el sur, ¿no? Entonces se van a la antigua zona industrial del sur, es una zona totalmente urbana ahora, una zona con grandes cantidades de comercio y todavía se mantienen ciertas plantas trabajando ahí, por la zona donde está Confiteca, por ejemplo, una de las zonas más movidas, y hay todavía varias industrias importantes en ese sector. De ahí, por otro lado, en cuanto al caudal de aguas residuales, de aguas industriales, nosotros tenemos que va a variar según la industria. Nos dice que para industria pequeña hablamos de 0,4 a 1 litro por segundo por el área de aporte que se genera, ¿sí? Entonces tenemos un área bruta industrial que deberemos calcular. En función de eso generamos esta zona de aporte. Para las industrias grandes nos dice que hay que determinarla para cada caso. El municipio deberá generar valores, deberá registrar valores para dar seguimiento a cuánta agua se produce para desecho en estas industrias grandes. Entonces, el caudal que nosotros vamos a utilizar como caudal de aguas servidas para el diseño va a ser igual al caudal medio diario, ¿sí?, del agua potable por el factor de mayoración, ¿no es cierto? En este caso, este factor de mayoración tiene que, perdón, aquí no era de agua potable, era de aguas servidas. Ahí se me fue. Entonces, este factor de mayoración viene dado en función de unas tablas o unos cuadros, en donde nos dice que el mínimo va a ser 1.4 y se recomienda, si la población futura es menor a 20.000 habitantes, que usemos 3, entre 20 y 50.000 habitantes, que usemos 2.5, entre 50.000 y 750.000, 2.25, y en poblaciones mayores a 750.000 habitantes, un factor de mayoración de 2. Pues en esencia, le estamos multiplicando por 2 al caudal medio diario que tengamos para aguas servidas, y a eso tenemos que sumarle un caudal de las industrias. Entonces, el caudal de las industrias, como vimos, dependerá de cuántas industrias tenemos aportantes, ¿sí?, y si son pequeñas o grandes. Entonces, también tenemos, por otro lado, fórmulas para el factor de mayoración, en donde tenemos esta de acá, que nos da Ángeles, que es 353 sobre el caudal medio diario a la 0.0914. Algo similar nos da este autor Novanor Cruz. Y por otro lado tenemos otro tipo de fórmulas que se basan en la población en miles, ¿sí?, para darnos para darnos este factor de mayoración, en donde nosotros tenemos, por ejemplo, según Harmon, 1 más 14 sobre 4 más la población futura en miles, a la 0.5. Acá Bavid nos da 5 sobre la población futura en miles, a la 0.2. Y Flores, un autor que más se enfoca en lo que es el cálculo hidráulico, más que a la aplicación de esto en la realidad,
Dice 3.5 sobre la población a 0.1. Y nos dice que mantengamos este caudal en litros por segundo para manejar estas ecuaciones que tenemos acá. Entonces hay varias opciones. Normalmente lo que nosotros hacemos es irnos a la tabla para obtener el factor de migración. Después tenemos que controlar también lo que es la infiltración. Obviamente siempre hay el riesgo de infiltración. Entonces nosotros, cuando tenemos sistemas que están especialmente bajo el nivel freático, debemos tratar de ser previsivos y eliminar o reducir al mínimo las infiltraciones que se generan por aguas subterráneas, porque esto puede producir un incremento importante de caudal en nuestro sistema. Entonces, ¿dónde se puede generar esto? A través de los tubos, en las juntas entre tubos, que esto es importante, es uno de los puntos principales, las uniones que también se generan y en los pozos de revisión. Esto también es importante. ¿Por qué? Porque en los pozos de revisión muchas veces no hay cuidado suficiente y se producen agrietamientos y esto genera que pueda ingresar el agua que nosotros tenemos del nivel freático. Nos dice que según la norma nosotros tenemos una medición in situ, ¿sí? Y en sistemas existentes nosotros debemos efectuar mediciones de sectores representativos. Esto se vuelve complejo, ¿no es cierto? Porque tendríamos que hacer un análisis entre los niveles freáticos, la impermeabilidad en el área, la calidad y estado de las tuberías para poder determinar la infiltración. Pero esto se vuelve muy complejo, ¿no es cierto? Tenemos que irnos a identificar, bueno, esta tubería todavía está buena o ya no está tan buena o está mal. ¿Qué tan impermeable es la zona? Está llena de carreteras de hormigón y de asfalto, está empedrada, está lastrada, todo eso también influye. Y obviamente a medir niveles freáticos, que también se vuelve un problema. Entonces, por eso tenemos recomendaciones de donde nosotros normalmente en la mayoría de casos nos vamos a ir por las recomendaciones debido a la complejidad del análisis que estábamos viendo. Y nos dice que asumamos un valor de 0.1 litros por segundo por cada área de aportación que nosotros tengamos, ¿sí? En un sistema nuevo, o 0.3 litros por segundo por área de aportación en un sistema viejo. Lo mismo, 2.5 litros por día por cada metro, cuando la tubería es menor a 10 años. 5 litros por día por cada metro cuando la tubería es menor a 25 años y 10 litros por día cuando la tubería es mayor a 25 años. O sea, ya cuando la tubería está llegando al fin de la vida útil, vamos a asumir que se produce una infiltración de agua en la tubería bastante importante. Pues obviamente es mucho más fácil tomar los datos de estos cuadros que hacer un análisis, pero tienen que tener ustedes claro que la recomendación principal es que hagan el análisis. Lo que nos da aquí es una herramienta cuando no se puede hacer el análisis. ¿Cuál es el problema? Que aquí nosotros lo que buscamos siempre es cumplir la norma. Entonces la norma me da una tabla, yo uso la tabla y no me hago problema. Entonces eso es importantísimo. Y después para hablar de las conexiones clandestinas, esto es algo real, es algo que pasa un montón. Nos dicen que los sistemas de alcantarillado sanitario no deben admitir la entrada de aguas lluvias a través de conexiones clandestinas, entonces hay que tener cuidado con eso. Cuando hay conexiones clandestinas, se recomienda su eliminación. Obviamente, esto no es nada fácil, ¿sí? Porque no se puede tener un control acerca de estas conexiones. Entonces, eso genera un problema. Nos dice que la cuantificación de los caudales por conexiones clandestinas es responsabilidad del proyectista y su valor deberá ser justificado por este. Entonces nos deja un poco en el aire la normativa, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué me dices? Juan David Valares.
Eh, Disculpe, ¿puede repetirme, por favor, la pregunta? ¿Qué piensas de lo que acabo de decir? De la cuantificación de los caudales. Que, que esto me puede generar, por ejemplo, un aumento en lo que tengan que ver los sistemas de alcantarillado, ya que, o sea, más o menos así es lo que le entiendo ahí. ¿Pero qué crees? ¿Por qué es? ¿Qué pasa si la cuantificación de caudales por conexiones clandestinas se le responsabiliza al proyectista? Mm, o sea, quizás pueda haber un mal cálculo, puede ser. ¿Por qué podría ser? ¿Por qué podría darse un mercado? Por lo que estos caudales, o sea, no me representarían la realidad, o sea, de lo que debería en realidad eh, soportar el sistema de alcantarillado. Sí, pero ¿y cómo podría el proyectista asegurar que está haciendo un buen cálculo? ¿Qué dirías tú? Mm, Y que para eso no se utilizaría el índice de agua no contabilizado y en función de ese índice empezar a hacer un diseño. Si de agua no contabilizada es importante, pero recuerden que es un parámetro de agua potable en donde es súper difícil saber qué porcentaje de ese índice depende de las condiciones clandestinas, qué porcentaje depende de fugas y qué porcentaje depende de las fallas del medidor. Entonces ya se genera una duda bastante importante, ¿no? Porque algunos dirán, la mitad viene por fugas. Otros dirán, no, la mitad viene porque se están robando el agua. Y otros dirán, no. Yo considero que el agua no contabilizada es todo porque son fugas de agua. Aquí nadie me está robando agua. Entonces se vuelve muy, muy difícil de cuantificar eso. Entonces esta es una situación que deja un poco en el aire el sistema, ¿sí? Porque no sabemos cuántas conexiones clandestinas hay. Muchas casas en el Ecuador tienen conexiones clandestinas para no pagar agua. Entonces a veces corre el medidor, otras veces no corre el medidor. Es muy difícil darse cuenta de esto. Muchos ni siquiera tienen medidor, simplemente toman el agua. Entonces se vuelve ya un problema generalizado. Entonces que el proyectista se haga cargo de cuantificar esto se vuelve un problema. Probablemente lo mejor sería, para mi punto de vista, hacer una evaluación regional o por ciudades, una evaluación en la cual se pueda decir, bueno, se asume que para esta zona tenemos una cantidad de conexiones clandestinas de tanto. Y con eso ya generar una mayor facilidad para el proyectista. ¿Sí está claro eso? ¿Qué me dice? Sí. Listo. También, por otro lado, en algunos casos se le incluye también las conexiones que bajan por patios y techos, ¿sí? Agua, lluvia, especialmente que ingresa al sistema, también se considera como parte de las condiciones clandestinas. Y se dice que tradicionalmente un valor de 80 litros por habitante por día ha sido utilizado de manera común, pero en la actualidad ya se trabaja en función de un área portante, ¿sí? Donde tengo 0.2 litros por segundo por cada unidad de área portante. Pues de esta forma nosotros tenemos una forma más fácil de solventar ese detalle, pero obviamente esto no está incluido dentro de la norma ecuatoriana. En cuanto al caudal de diseño, nosotros tenemos que hay dos etapas para el caudal de diseño. Primero, el caudal máximo de diseño, en el cual nosotros vamos a determinar la capacidad del tubo
Y con este caudal máximo de diseño nosotros vamos a calcular el diámetro, el calado, o sea, la altura D o H, y la pendiente J que nosotros manejamos. Este caudal debe ser mayor o igual a 1.5 litros por segundo, que es el caudal de descarga de un inodoro. O sea, en su concepción más básica, el caudal máximo debería ser el caudal del inodoro, que es el que más agua consume. Y por otro lado, analizamos el caudal del primer año de operación, el caudal inicial que hablábamos, ¿no es cierto?, para controlar que se genere autolimpieza. Sabemos que el caudal va a ser mucho más bajo, el calado también va a ser bajo y la velocidad también va a ser baja. ¿Por qué creen que estas características son bajas en esta situación? ¿Qué me dice Natasha Mejía? Dije, no entiendo bien qué significa calado. El calado es la altura de agua. Siempre que hablen de calado tirante, es la altura de agua. Entonces, por eso les ponía D o H. Este es el calado. O tirante también se le llama. ¿Sí está claro ahí? Sí. Entonces, A ver, en este caso yo creo que obviamente se podría usar para el caudal para el primer año de presión. Como decía, autolimpieza, tal vez para la limpieza, en este caso de sedimentos, como nos decía usted. Creo que tal vez para eso serviría. No, no sería necesario como que un calado alto. ya, perfecto, sí, necesitamos considerar la capacidad de generar limpieza, de llevarse los sedimentos, pero ¿por qué son bajos el caudal, el calado y la velocidad? O sea, en sí para que los sedimentos no se levanten, sino que se mantengan como que en el fondo de la tubería. ¿No? Este es el primer año de operación. ¿Por qué estos valores van a ser bajos? Inge no sería porque cuando recién está hecho el alcantarillado, no toda la población se conecta directamente. O sea, no toda la población se conecta. Entonces, Por ahí. se va conectando con el pasar del tiempo. No necesariamente. La idea es que se conecten al inicio del periodo. El problema es que no hay tanta población. Recuerden que nosotros hacemos la población futura. Entonces yo digo, ahorita aquí hay 10,000 habitantes, pero en 25 o 30 años yo voy a tener 23,000. Ya sea porque en vez de casas de un piso, ahora se vuelven edificios de 4 pisos, o en los terrenos baldíos se hacen urbanizaciones, lo que sea. Esa es nuestra previsión de que se va a incrementar la población. Entonces, yo estoy trabajando con el caudal inicial, que obviamente corresponde a una población futura mucho más bajita, y por ende tengo bajo caudal, bajo calado y baja velocidad. ¿Sí me siguen con eso? Sí. Pues tengan eso en cuenta, ¿no es cierto? Pero hay que hacer la comprobación para asegurarnos de que el sistema pueda trabajar en ese caso. Entonces, el caudal de diseño máximo va a ser igual al caudal medio por el factor de mayoración, más el caudal de industrias, más el caudal de infiltración y más el caudal de agua lluvias o de las conexiones clandestinas. ¿Sí? Entonces, primero determinamos cuál es la población futura, ¿sí? Sin considerar pérdidas. Después determinamos el consumo de la población. Después determinamos un caudal unitario de agua potable, ¿sí? En consumo sobre el área total que aporta, no se olviden, según los métodos que vimos, el de la bisectriz es el más común. Y después determinamos el caudal unitario de agua servida ya con el factor de retorno que nosotros vimos. No se olviden que aquí nosotros hablamos de agua potable primero y después usamos el factor de retorno entre el 70 y el 80%, que es lo que llega hasta la alcantarilla. Entonces con esto nosotros
Determinamos el caudal medio diario con el área de cada tramo, determinamos el factor de mayoración, que es el que está aquí, determinamos el caudal de industrias, ¿sí? Y ya con eso el caudal máximo de aguas servidas de MH, caudal máximo horario, y después determinamos el caudal de infiltración que se va a generar debido al ingreso de agua al conducto, y después el caudal de aguas lluvias, ¿sí? Y las conexiones clandestinas. Generamos la suma de caudales y tenemos el caudal máximo de diseño. ¿Sí está claro este proceso? ¿Qué me dice? Sí, está claro. Sí, Ciencia, todos estos son los factores que hay que considerar para ver cuál es el caudal que llega a nuestro sistema. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Nadie? Bueno, entonces si no hay más dudas, podemos quedar hasta ahí. Inge, disculpe, ¿tú los me podría poner en lista, por favor? A mí también, Inge, por favor. ¿De quiénes son? Atarihuana. Y Benítez, Inge, por favor. Benítez, ¿nadie más? Sí, Olga también, por favor. Gracias, Inge. ¿Nadie más? Listo, entonces, buena tarde para todos. Les doy el- Gracias, Inge. Gracias, Gracias, Inge. Inge.